Hoy vamos a mirar el tema la oración perseverante por los santos. Hace 8 días mirábamos la oración también, pero esa característica de ser una oración intensa y perseverante. Dios nos exhorta a todos los hijos de Dios a tener una vida de intensa oración y entendiendo que todo nuestro peregrinar aquí será vivido en medio de luchas y grandes demandas. No nos faltarán ni oportunidades ni providencias para invocar el nombre de Dios a cada momento. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos exhortó en el versículo 18 a la oración intensa cuando dijo orando en todo tiempo. Note la cadencia, ahí está la intensidad, orando en todo tiempo. Luego nos enseñó el modo de la oración cuando dijo con toda oración y súplica. Y posteriormente vimos la exhortación acerca de la cualidad de la oración cuando nos dijo en el Espíritu, en el Espíritu. De esta manera afirmamos con toda claridad que es voluntad de Dios el que los creyentes oremos regularmente, oremos por asuntos fijos, oremos por providencias diversas, todo bajo el dominio, el control del Espíritu Santo. Esta exhortación, hermanos, es mucho más, supera nuestros conceptos tan limitados y bajos en que tenemos la oración como el concluir que con que oremos tan solo unos minutos en la mañana y antes de dormir tendremos vigor espiritual y sabremos cómo perseverar en nuestra fe en medio de la lucha espiritual. En otras palabras, hermanos, no es posible mantener una vida vigorosa, una vida cristiana vigorosa, si no hay una vida de intensa oración. Si usted es el creyente que ora un poquito en la mañana, un poquito en la noche, hermanos, una vida espiritual no se sostiene así. Y si usted hace eso, mire su vida espiritual como muestra. Es decir, si usted practica eso, para la muestra un botón, usted. No se puede vivir la vida espiritual de esa manera. El Hijo de Dios debe orar y debe orar intensamente. Y Dios en su infinita bondad nos va a proveer en este mundo de luchas, en la guerra espiritual, muchas providencias para llevarnos a la oración. Pero el argumento del apóstol Pablo sigue en el versículo 18 y hoy vamos a ver el proceder de la oración y luego los objetos de nuestra perseverante e intensa oración, y que el Señor nos conceda con la claridad de su palabra también el querer como el hacer. Primero, el proceder de la oración, el proceder. Sí, estamos viendo el tema de la oración perseverante por todos los santos, pero aquí el proceder. Cuando, o más bien, ¿cómo hemos de proceder? Si en verdad nos esforzamos por tener una vida de intensa oración, en la práctica, ¿eso cómo se ve? ¿Cómo actúa una persona de la cual se diga, él tiene una vida de intensa oración? Al menos 2 indicaciones nos muestran el correcto obrar. El primero de ellos, versículo 18, velando en ello. ¿Velando en qué? Pues en lo que nos acaba de decir. Mire, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando ¿en qué? En toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí está la primera característica o indicación de cómo es una persona que tenga una vida de intensa oración.
esta persona vela en ello. Literalmente la palabra velar aquí significa estar despierto o mantenerse sin dormir. Por supuesto que esta palabra tiene que ver, claro, no solo con no dormirnos mientras oramos, eso es obvio, pero no creo que ese sea el énfasis. Tiene que ver con estar pendiente, alerta, en guardia en nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración no debe ser una vida descuidada. Las cosas en la oración nunca son fáciles. Si usted deja sin vigilar su vida de oración, lo más probable es que en menos de una semana usted haya abandonado la práctica de orar y la próxima le sea muy difícil continuar haciéndolo. De tal forma que el Señor desea que los creyentes mostremos la habilidad de estar pendientes, alerta en nuestra vida de oración. El Dios que nos conoce sabe que nosotros para orar somos lentos, adormecidos, despaciosos, distraídos. En cambio, la lucha que afrontamos nunca cesa. Si usted mira, entonces no hay simetría en esto. La oración se descuida, la oración se duerme, en la oración somos despaciosos. La lucha, en cambio, ¿qué? Ella no cesa con el tiempo. Esta no desaparece, las demandas no desaparecen. De manera que Satanás, él nunca ha dejado y nunca lo será en este siglo ser un león rugiente, hambriento. El mundo jamás dejará de atraer nuestros intereses. Vendrán tentaciones de aquí a que muramos, vendrán pruebas todos los días más o menos, y el creyente no debe estar dormido mientras sus enemigos están despiertos. Recuerde las palabras de Cristo a sus discípulos en el huerto de Getsemaní. Este cuadro nos sirve como un ejemplo, como una muestra. ¿Qué ocurría? El Señor anticipó que los discípulos estaban a punto de enfrentar una de las mayores tentaciones que un hombre puede enfrentar. Quizá ninguna de nuestras pruebas haya sido tan fuerte como esa. Y el Señor, ¿qué les dice a ellos? Velad y orad para que no entréis en tentación. A menos que vigilen y oren. A menos que vigilen y oren, ustedes no solo entrarán en la tentación, sino que serán sacudidos por ella, como efectivamente ocurrió. Ahora, mire el cuadro. Mientras que el Señor sabe la guerra, en qué consiste la guerra y el afán, mientras que el Señor advierte a sus discípulos, velen y oren, ¿qué hicieron los discípulos esa noche? Durmieron. Ahora, hermanos, el punto es el siguiente. Es un cuadro que nos sirve como un ejemplo de lo que puede pasarle espiritualmente a un creyente. Él no está a la altura del conflicto, y cuando debería estar orando intensamente, él no ora. Él está dormido en ese aspecto de su vida. Él está lento, él está profundo, pero hermanos, las demandas siguen. Y ellos no sabían que en un par de horas, después de que el Señor les dijo, oren, iban a entrar en profunda tentación y prueba, como ocurrió. Y quizá, hermano, el Señor sea bondadoso para recordarle una vez más, tenga una vida de oración intensa, constante, fuerte. Usted no sabe lo que viene ahorita, o lo que viene mañana, o en 2 o 3 años. Y nos avergüenza decir que muchos creyentes, cuando viene el día de la prueba, desfiguran la imagen de Cristo en sus vidas. No están a la altura del conflicto. El Señor les ha dado la oportunidad de fortalecerse, de estar pendientes en la oración. Han tenido tiempo. Tus horas en el internet, tus horas frente al televisor, tus horas de juego testifican que sí tenías tiempo para orar.
pero que no lo usaste, y cuando enfrentas una prueba, de nada te sirve ni tus juegos, ni tu internet, ni tus entretenciones, porque cuando la prueba viene, o Dios le da permiso a Satanás de tocarnos, hermano, es mejor que nos encuentre con los pies robustos en los ámbitos y los terrenos de la oración. El Señor le dijo a sus discípulos, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si usted sabe que tenemos una carne débil para la oración, es mejor que ande pendiente de esto. Los hijos de Dios no solo debemos responder en oración a los desafíos de la vida cristiana, sino que debemos anticipar los desafíos de la vida cristiana en oración. No olvide esto. Los creyentes no solo debemos responder a los desafíos cristianos en oración, deberíamos anticipar los desafíos de la vida cristiana en oración. Providencias más o menos. No le quiero quitar todos los matices a la vida cristiana, pero más o menos, dígame si la vida cristiana no va a consistir en pruebas, tentaciones, momentos de abundancia y escasez espiritual, momentos de vigor o debilidad, palabras más, palabras menos, el contenido siempre va a ser el mismo. Ahora, no hay sorpresas. Si aquí se ha dicho, hermano, vas a pasar por pruebas, vas a pasar por tentaciones, vas a tener momentos de vigor y fuerza espiritual y vas a pasar momentos duros espiritualmente. Si sabes que aparte de eso no hay más sorpresas, usted ya puede anticipar por qué orar en momentos cuando el Señor en su gran misericordia le dé un respiro. ¿Estás siendo tentado y probado? Tienes que orar, hoy más que nunca. Pero cuando el Señor te dé un respiro, ora, anticipando lo que viene. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y no sé lo que vendrá, no sé mañana qué viene. Y muchas veces Dios es misericordioso en permitiendo que lleguen a nosotros ciertas pruebas, ciertas tentaciones. Algunas pruebas, nuestras piernas espirituales ya están fortalecidas, y algunas tentaciones que no encajan exactamente con el deseo de nuestro corazón. Pero hay del día, hermano, el día de la tentación y la prueba, donde venga una prueba que doble nuestras rodillas y cuya tentación, hermano, encaje perfectamente en los deseos del corazón. Ese es un mal día para nosotros, ¿sabe? Cuando Dios da permiso que esas cosas ocurran. Justamente la mayor debilidad tenía una forma específica y la tentación vino justamente adaptada a esa manera. Hermanos, ya sabe que eso vendrá. Anticipe esos días en oración. Eso se llama estar pendientes, velar. De ahí viene la palabra vigilante, o como le dicen en otros países, velador. Velador o vigilante, ¿qué es? Bueno, lamentable, ¿no? Hoy duermen algunos en las casetas, pero no es la idea. Ellos están pendientes, anticipando el peligro. Comenta el reformador de Ginebra, este vicio tiene necesidad de ser corregido, a saber, nuestra desidia y frialdad de que no oramos nunca a Dios, sino cuando somos presionados a hacerlo. Pero Pablo declara que no debemos esperar la necesidad extrema, sino que en todo tiempo conozcamos que hay la oportunidad de venir a Dios. ¿Sabes qué es la pesadez para orar? ¿Has experimentado la pesadez en la oración? Esa pereza, esa lentitud, ese desánimo que viene cuando vamos a la oración. Vea, hermano, allí puede que no existan impedimentos, pero nuestro corazón rebuscará y rebuscará hasta que encuentre un impedimento en la oración. En la oración, de repente, somos olvidadizos. Nuestra memoria se desvanece.
nuestro ánimo vuela, hacemos oraciones frías, desalmadas, perdemos el hilo de la oración, no hay concentración. Hermanos, si ese es nuestro corazón, ¿no estaremos alertas, velando por nuestra vida de oración? Usted no tendrá una vida de oración a menos que sea intencional en cuidar la vida de oración. Debemos ser intencionales, debemos estar enfocados, hermanos. Cuando es orar, estamos orando. Traiga por la fe esa conciencia de la presencia de Dios, sea solemne en sus palabras, tenga una postura espiritual y si le ayuda una postura física, que le ayude a estar concentrado en la oración, pero cuídese de ser liviano cuando ora, cuídese de desconcentrarse cuando ora, cuídese de usar cualquier palabra y mostrar desidia y somnolencia cuando ora. Nadie levanta una vida de piedad sobre unas ruinas de oración como esas. Nadie levanta una vida fuerte en el espíritu. Nadie resiste a Satanás con eficacia. Nadie glorifica a Dios si su vida de oración es esa. O si a eso se le puede llamar vida de oración. ¿Ya ha probado que acostado antes de dormir no puede orar? Levántese y ore de pie. ¿Ya ha probado que si ora en ese lugar con el radio prendido y el televisor por otro, no ora bien? Haga lo que tenga que hacer. Si ves que cada 5 minutos tu celular te llama para que lo mires, entonces Dios sería honrado que ahogues tu celular por 2 horas mientras oras al Señor. Pero no pienses que la vida de oración viva y eficaz vendrá como de repente a nuestras almas. Dice la Biblia, velando en ello, tú lo acabas de leer, velando en ello, pendiente, pendiente. Segunda indicación, ¿cómo se distingue una vida de intensa oración? No solo por el velar en ello, sino dice el versículo, velando en ello, con toda perseverancia y súplica. Escucha, con toda perseverancia, no dice con algo de perseverancia, con la perseverancia que más puedas, dice con toda perseverancia, es decir, no solo busques perseverar, sino todo perseverar, búscalo. Estas 2 palabras nos muestran un poco más qué es eso de la vida intensa de oración. El Señor quiere que nosotros persistamos con toda perseverancia, dice, persistamos. Les recuerdo, hermanos, que cuando oramos no dejamos nuestras peticiones como entre una urna sagrada de frío mármol. No, cuando oramos nos estamos comunicando con Dios, el Señor que creó todas las cosas, el Señor que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando vamos a la oración debemos persistir en ella y tener más bien la actitud de la viuda ante el juez injusto. Piensa esto, en algunos templos hay ciertas urnas de la oración. ¿Qué hace la gente religiosa? Escribe su petición, la encomienda al Señor y la bota en la urna, ¿verdad? Para nunca más volver a acordarse. Para ellos, ¿cómo funciona el asunto? Ya eché la moneda en el dispensador divino. Ahora le queda a la máquina celeste actuar conforme se lo he pedido. Oh, mis hermanos, esa es una forma muy alejada de lo que es la oración. En Lucas 18, mira, pon tus ojos allí y mira la maravillosa introducción
que se hace a esta parábola. También, Lucas 18, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Qué apropiado, ¿no? Estamos viendo que la oración es perseverante. Y mire lo que el Señor va a enseñar. Quiero enseñarle a mis discípulos la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Contradicción de contradicciones, ¿no? Ni temía a Dios ni respetaba a hombre, entonces ¿para qué era juez? Pero era juez. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo. Pero después dijo esto dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez. ¿Y acaso discípulos del Señor que estáis al otro lado del espectro porque no estáis tratando con un juez injusto? ¿Estáis tratando conmigo? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si esa viuda perseveró ante un juez injusto, ¿no perseverarás tú que estás en la condición completamente opuesta? No hablas con un juez injusto, hablas con un Padre bueno. ¿No perseverarás día y noche? ¿No perseverarás día y noche? Hermano, no tienes porque no perseveras en oración. Esto no me lo inventé yo. Él dijo, ¿tardará Dios en responderles? Esas palabras las dijo Jesús, no las dije yo. No es el deseo de mi corazón, del pastor que quiere que ustedes oren. Y se está inventando un pequeño dato para animarlos a que oren siempre. Esto lo dijo Cristo. Él no se tarda en responder al que clama día y noche delante de su presencia. Él no está diciendo que uno se va a salir con la suya. Él está diciendo que Él nos responderá. Y a veces más rápido de lo que usted piensa. ¿Él responderá? ¿Sí? ¿O le responderá? No. Pero Él responde. Él responde. El Señor quiere no solo que sus discípulos oraran. Lea el versículo 1. Les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Mire, no solo Cristo no contó esta parábola para mostrarles la necesidad de orar, no, de orar siempre. Dios quiere, y para el Señor es necesario, y mire la palabra necesario. Es necesario orar, pero es necesario orar siempre, y además es necesario orar siempre y no desmayar, no desmayar. Estas palabras fueron cuidadosamente dichas, inspiradas por Dios. Los cristianos no podemos huir fácilmente de la expectativa divina, ¿no cree? Usted no puede decir, yo no sabía que el Señor esperaba que yo orara día y noche. Ni idea. Sí sabes, ahora lo sabes. Dios espera que vayas a la oración. Alguno dirá, pero yo he orado por esto. El Señor le dirá, ore otra vez. No basta con que hayas orado en el pasado, sigue orando. Alguno podrá decir, ya he orado mucho, a lo que el Señor le diría, ore sin desmayar, ore sin desmayar. Nadie debe abandonar este solemne privilegio de orar. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Y primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin
de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mire que ahí es donde comprobamos que los discípulos, los apóstoles, cuando escriben, no escribían de ceros. Ellos, ¿qué tenían en mente? Las palabras del bendito Salvador. Si el Señor contó una parábola mostrando la necesidad de orar siempre sin desmayar, ¿cuáles serían las exhortaciones apostólicas? Pues lo mismo, oren sin desmayar, oren siempre, velen en la oración. La oración es mostrada en la Biblia como una necesidad, no como un accesorio. Aquí la necesidad muestra algo que es obligatorio. Hermanos, si pudiéramos resumir esta primera parte del sermón, es esto. Hermanos, a un creyente, además de la oración serle un privilegio, la oración le es una obligación. Es una necesidad que él tiene. Así que ore perseverantemente, hermano, ore persistentemente, ore, nunca deje de hacerlo. Ore cuanto más pueda hacerlo. Sea fuerte en oración, porque jamás oraremos tanto. Que no pase un suceso sobre el cual usted no ore. Que no decida hacer nada sin antes orar. Que no salga sin orar. Que no entre sin orar. Que ore iniciando el día, que ore terminándolo, que ore por el alimento, que ore en la iglesia, que ore en la casa, que ore anticipando el día del Señor, que ore en el día del Señor, pero que ore, hermano. Tenga una vida de intensa oración. Y cuando empiece a ver la debilidad en la oración, cuando empiece a notar los primeros síntomas, las primeras señales de esa enfermedad, huya tan rápido a la oración como pueda. Dígale a su corazón, ¿no quieres que ore? Pues al que no quiere un caldo, se le dan 2 tazas. Ore ese día más, para que le enseñes a tu carne que ella no manda ahora, que ahora por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. No le des la ración a la carne, no se la des, porque si tú complaces a la oración, a la carne en su deseo de no orar, mañana ella no te susurrará, ella mañana te obligará a no orar, te obligará y te hará saber quién manda ahí. No lo hagas, nunca deje apagar el espíritu de oración. Téngale más temor a descuidar su estómago que su vida de oración. Para algunos esto es impensable, impensable. Pero téngale más temor a no orar que a no comer. Usted puede no comer. Y que yo sepa, nuestro bendito Salvador pudo pasar 40 días sin comer. Moisés pudo pasar 40 días sin comer, Elías pudo pasar, el ayuno está prescrito en algunas ocasiones en la Biblia, así que si es no comer, la Biblia nos diría, ¿y cuál es el problema? ¿Un día sin comer? ¿Cuál es el problema? ¿2 días? ¿Cuál es el problema? ¿3? ¿Cuál es el problema? En la Biblia la gente ayunó más tiempo, pero orar no dejes de hacerlo. Claro, yo estoy contraponiendo 2 cosas que no necesariamente se excluyen, ¿me hago entender? Pero si así me la pone, no pastor, solo tengo tiempo para dormir y comer, bien, dejad de comer y dormir un poco y ora, prefiere morirte joven y no morirte como un hombre sin oración, porque el que no ora, ¿qué demuestra? Que no tiene el Espíritu, el cual clama, Abba, Padre. Los hijos de Dios oran. ¿Sabes? Los niños no saben hablar, pero lloran. Dios no tiene hijos mudos. No sé orar, pero puedo gemir ante el Señor. Hazlo entonces.
Déjeme explicárselo así. Dios no es ni sordo ni lento. Él tiene propósitos santificadores con nosotros y muchos motivos para retener por un buen tiempo la respuesta a la oración legítima. Él tiene planes, hermano. No es una urna, es una persona. Y esa persona tiene planes. Le recuerdo que estamos hablando de orar al Dios soberano, no de orar al mesero cósmico. De manera que Dios tiene tratos con cada uno de nosotros. Y a causa de ese trato particular, y a causa de su soberanía, no es voluntad de Dios conceder muchas oraciones, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la 10ª. Es voluntad de Dios responder solo cuando la rodilla, por darle un nombre, empiece a tener callo. Hace algún tiempo, miré un ejemplo por allá de un monje en el Tíbet. Y el lugar de su oración tenía unos listones de madera bien gruesos. Su piso era eso, listones de madera. La anécdota que me pareció interesante fue ver que en la madera ya había un surco hecho por él, porque en esta posición, balanceándose atrás y adelante, mientras oraba. ¿Cuánto tiempo debió orar a su Dios falso para abrirle un surco a una madera, a un listón de madera? Ahora no estoy diciendo, aprender el ejemplo de ese idólatra. Estoy diciendo, ¿por qué ese idólatra puede orar más que nosotros? Bueno, ellos no trabajan, esa es la verdad. Por eso pueden darse ese lujo. Pero hermanos, a veces Dios te va a responder solo cuando vea el surco en la madera. Punto. Dios sabe que si no responde, con ese don nos iríamos fuera de Él. Mira, yo he sido pastor por más de una década y ya lo sé bastante. He visto personas humilladas ante el Señor mientras Dios les respondió, para nunca más volverlas a ver, ni en la iglesia ni en la fe. Eso es verdad. ¿Y cómo me dices que no es tu caso? Así que prefiere el trato del Señor. Por eso el Señor dice, persevere, 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 persevere orando, persevere, mucha súplica, mucho ruego, mucho corazón, gástese en oración, mire siempre al cielo. Eso nos sirve hasta para ser humildes, hermano, para saber que no hacemos en este mundo lo que queremos, ni las cosas funcionan tanto como las deseamos. El Señor nos trata en la oración. Mire la mano del Señor, persista en ello, persista en suplicar al Señor. Grave error si cuando no vemos la respuesta de la oración en los términos o en el tiempo que queríamos, dejamos de orar. Y segundo, el texto nos muestra los objetos de la oración. Los objetos de la oración. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, la Escritura está muy interesada en sacarnos de nuestro egoísmo y pequeño mundo, ¿no se da cuenta? Predicaciones como estas, que son un gozo, nos hieren también. Pero ¿qué parte nos hieren? La de nuestro individualismo y la de nuestro orgullo.
Imagina, ¿no es más halagador escuchar, Dios te va a responder todo lo que tú quieras? Todo, todo, todo. Solo pídelo con fe y Dios te responderá todo y tanto como tú pidas. Pero cuando tú te enfrentas a la oración, a la escritura y sabes que Dios te responderá, pero te responderá como es mejor para ti, a su tiempo. ¿Qué pasa con nuestro orgullo? Siente un apretón diciendo, no está cómodo esto. Estaría más cómodo si las cosas se hacen como yo digo. Ahora, hermano, piensa esto. Te va a sorprender, de hecho. Dios espera que la mayor carga de oración se la lleve nuestro prójimo. Así como Dios espera que la mayor carga de oración se la lleven nuestras necesidades espirituales, quiere que la mayor carga de la oración se la lleven otros. Usted dirá, ahí sí que es peor, porque ya me estaba animando a orar y ya tenía mi lista de todo terminado en me, mi o mo. ¿Sí? Bendíceme, prospérame, mi. ¿Y sabes qué nos dice la Biblia? 1, no es como tú quieres. 2, tu mayor carga ahora, si eres del cuerpo, son los otros. Mira ahí, Señor. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con la oración definida bíblicamente. Tengo varios argumentos. Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a orar después de Padre, ¿qué sigue? Nuestro. ¿Qué le dice eso? No dijo, Padre mío, mi. Padre nuestro. Danos hoy, perdónanos, líbranos. Y la palabra dice, vas a orar en medio de esta lucha espiritual. Tendrás que orar por todos los santos. Usted dirá, uy, Señor, pero yo soy el que estoy sintiendo la guerra, en esta guerra espiritual. Y el Señor te diría, no eres el único que está luchando. Contigo hay otros luchando. No lo olvides. Dice un autor, no es inapropiado orar por nosotros mismos, yo creo eso, no es inapropiado orar por nosotros mismos. Así tampoco lo es orar por necesidades físicas. Sin embargo, así como la Biblia nos llama a orar más por necesidades espirituales antes que físicas, también nos llama en primera instancia a orar por otros antes que por nosotros mismos. Siglos antes, otro hombre de Dios había escrito, Dios no quiere que yo piense solo en mi persona, sino también que haga una compilación de todos sus elegidos y que me emplee a abrazarlos tanto como me sea posible en mis oraciones. Y mucho más antes que estos dos, el Señor dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. Las personas que trabajan con niños lo podrán corroborar. El niño se distingue porque quiere que todo sea para él, para él. Usted no le enseñe. Yo no he visto a ningún papá diciéndole, hijo, mira, este juguete es tuyo y vas a pelear por él. Y vas a pelear por ese juguete que no es tuyo, pero también dice que es tuyo. Bueno, y todo es tuyo, hijo, recuérdalo, porque todo el mundo está girando en torno a ti. Ningún padre hace eso. Y el niño no sabe hablar cuando ya asume que la vida se trata es de él y sus necesidades. Y yo digo, en el espíritu pasa igual.
No es raro que cuando una persona no sabe orar o está viniendo a la fe, solo tenga una petición. Él. Mi. Cuando una persona empieza a madurar en la fe, la naturaleza de su oración cambia, se vuelve más espiritual, empieza a darle prioridad. Le recuerdo que las 6 peticiones del Padre Nuestro, solo una tiene que ver con nuestro bien físico, una. 5. ¿Me hago entender? 5 de 6. Nuestro bien espiritual. Y asimismo, una persona que madura en la fe va a dar más carga a su oración por los otros. Eso es una muestra de buena salud espiritual, una muestra de que nos estamos desenrollando de nosotros mismos. Cuando somos infantiles e inmaduros, solo nos enrollamos en nuestro pequeño mundo y en nuestros pequeños proyectos. Nos volvemos a veces hasta obsesivos con nosotros, nuestras luchas y problemas. ¿Sabes? No es raro ver que ese tipo de creyentes se porten insensibles por el bien espiritual de los demás, se muestren menos interesados en las luchas de sus compañeros cristianos, se aíslan de la iglesia, pero tenderán más a la tristeza. ¿Sabes? Porque el fruto del egocentrismo es la tristeza. Es la verdad. Mira al creyente que no ora con la iglesia, centrado en sí mismo, nunca es más feliz. Ni es maduro en la fe, ni es más feliz que el otro. ¿Por qué? Porque el egocentrismo tiene una paga: la tristeza, la tristeza. En cambio, los creyentes más útiles, serviciales y despiertos corresponden a aquellos que han salido de sí mismos y experimentan la gracia de quien sirve a otros en medio de sus asuntos. Ocuparse en otros, cargarse con otros, nos libera de nosotros mismos, de corroernos en nuestro propio óxido egocéntrico. Dios espera, hermanos, que nosotros nos carguemos con la suerte de todo su ejército que batalla y lucha junto con nosotros, al lado de nuestros hombros. Es terrible egoísmo deliberadamente abstenerse de venirse a orar con la iglesia, no solo por mis compañeros de lucha, sino con ellos. Es una terrible muestra de egoísmo. Así no lo creas, la vida cristiana verdadera no su imitación, la vida cristiana es dura para todos. Para todos. Yo sé, hermanos, que todos tenemos, todos, me incluyo, llamémosle el complejo pecaminoso, para hacer una palabra moderna, complejo, de que nuestro problema es el más grande que todos. Nadie ha sufrido como yo. Si yo le contara, me ha tocado duro en la vida. Y las demás luchas de los creyentes, sí, ellos sí pueden orar por esas cositas, sí está bien. Hermanos, la vida cristiana no es fácil para nadie. Pero le quiero decir algo más. La vida cristiana es dura para más gente de la que usted piensa. Piensa en el creyente nuevo en la fe, que es atacado terriblemente por su familia. No, tú no me digas, yo también soy atacado, se me burlan, me dicen, mire el cristiano, ay hermano, ¿vas a morir de pena? Piensa en el creyente que por confesar su fe, literalmente es sacado y abandonado por su familia. Piensa que hay creyentes que han tenido que ofrendar su trabajo por sus convicciones. Piensa en creyentes que tienen que perseverar con fuertes dolores físicos. Cantamos muchos himnos de una mujer que toda la vida vivió con ceguera.
gente que tuvo que llorar su enfermedad cada vez. Lee la historia de los hombres de Dios. Muchos de ellos tenían que predicar con pepas en sus riñones, con gota en sus rodillas, llorando, no por el contenido, lloraban mientras predicaban por el dolor que tenían en su cuerpo. Piensa en el hermano que tiene que servir a Dios con una constante lucha con su cónyuge, que quizás su cónyuge lo agrede, le pega, le maltrata por servir al Señor. Considera al hermano que en otros lugares es perseguido por servir al Señor. Piensa en estos hermanos que fueron asesinados, masacrados en este lugar cuando estaban reunidos en culto de oración. Por las iglesias que hoy día se reunieron y no tienen pastor. Por las iglesias que fruto de años, tú lo escuchaste desde este púlpito, más de una década, casi 2 décadas de predicación, solo pueden sumar 8 creyentes su iglesia. Piensa en esto y dime si tu problema es mayor. Piensa en hermanos que hoy están siendo llevados por sectas peligrosas, mientras tú, perdóname la palabra, eructas de las predicaciones que se te dan aquí. Piensa en las iglesias que mes tras mes se cierran por falta de recursos económicos, por pastores objetos de enconados ataques del diablo. Es real, hermano. Piensa, ora por los santos. Nosotros, hermano, la verdad sea dicha, todavía podemos llevar nuestro cristianismo en relativa facilidad. Piensa aun cuando no exista un asunto crítico, hermanos, como nosotros, piensa que no siempre tendremos lo que hoy tendremos. Y ora constantemente. Usted puede gastar todo su tiempo de oración por el nudo que le salió en la espalda, porque pueda vacacionar este semestre, porque está confundido si a Punta Cana o a Panamá, porque el hijo pueda eructar esta noche, porque se le quite el miedo de ir al baño en oscuridad, o puede usar la oración para interceder como sacerdote por aquellos por los que Cristo murió y para que en ellos se cumpla el propósito por el cual Cristo murió por ellos. Usted puede orar por la santidad de la iglesia, su fortalecimiento, su avance, por los soldados que entre nosotros han caído, por las ovejas recién paridas en el rebaño de Dios. Recuerda que Él mismo nos enseñó, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de otros. Y en otro texto nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo se cumple cuando cargas tu alma con los engorrosos y fastidiosos problemas de otro y los llevas a la oración y dejas de orar por esas cosas a las que le damos tanta atención, que no sobrevivirán un segundo ni te servirán en los estertores de la muerte. Hermanos, así nos enseñó el Salvador, y termino con esto. ¿Recuerdas la noche en el Getsemaní? Acuérdate de Cristo en la noche del Getsemaní. Tiene adelante la cruz. Él sabe que el otro día no amanecerá sin que lleve una cruz sobre su espalda. Él lo sabe. Y es la noche anterior. Ya va siendo medianoche. Tú te has aprendido las palabras que Él oró por Él. ¿Las puedes recitar? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mira la sencillez, la extensión de su oración cuando fue por Él. Esa misma noche, Él llamó a sus discípulos y oró por ellos. Y esa oración está registrada en Juan 17. ¿Te la sabes? No, son muchos versículos. ¿Qué te quiero decir?
que aún antes de morir, Él invirtió más tiempo orando por ellos que por Él mismo. Más por ellos que por Él. Padre, cuídalos, presérvalos, anímalos, que no caigan, que aprendan, que cumplan el propósito. Yo les di tu palabra, el mundo los va a aborrecer. Padre, guárdalos, cuídalos, son tuyos, son tu iglesia. Cuando oro por Él, por una oración muy pequeña, aprended de mí, dijo Él, que soy manso y humilde. La oración dice mucho de nosotros. Así que por la palabra de Dios, predicada hoy, Efesios 6:18, por el ejemplo del Señor y sus instrucciones, hermanos, orad por los santos, orad en todo tiempo por los santos, orad súplicas y ruegos perseverantes por todos los santos, velando en ello siempre. Oremos al Señor esta noche, esta tarde.